Como lo anunciábamos, bueno, ahora me acompaña la secretaria de Gobierno, Vanina Contreras. Gracias, Vanina, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerte hoy, porque hace muy poquitos días culminaba aquí en General Deza este programa de testeos barriales, donde mucha gente concurrió, y quiero que me cuentes un poquito cómo se fue desarrollando todo y a los resultados a los que llegaron, Vanina. Bueno, sí, la realidad es que bueno, estos testeos nos sirvieron para tener una situación epidemiológica, para ver qué situación epidemiológica teníamos en nuestra ciudad. Si bien siempre explicamos, y es importante decir que los test rápidos, estos de anticuerpos, tienen un margen de error, por eso nosotros al hacerlo lo repetíamos, y si volvía a dar positivo se hisopaba a la persona, mientras todo ese proceso se aislaba también a la persona. La verdad que ha sido muy exitosa, sobre todo los primeros 2 días, donde la gente estaba muy interesada en testearse, con muy buena predisposición. La verdad que resaltar el trabajo del equipo de salud, que fue organizado, dinámico. Eso es importante porque estamos en una situación, si se quiere decir, emocional, en la que ya estamos intolerantes de muchas cosas. Y la verdad que General Deza acepta estas cosas con muy buen agrado. Me ha pasado de ir a visitar los puestos en algún momento y de encontrarme gente muy agradecida, al borde de la emoción, por todo lo que venimos haciendo. Y eso es importante, que la gente lo valore, porque el trabajo es mucho por parte del personal médico, del personal de salud, que la verdad que es una admiración terrible lo que uno tiene por ellos. Estar expuestos ahí en la línea de fuego permanentemente y bueno, y sin embargo cumpliendo su labor y predispuestos a toda la tarea que se les propone. Así que bueno, hemos visitado distintos barrios, hemos estado por el centro en 2 oportunidades, por el polideportivo municipal, y bueno, hemos testeado alrededor del 10% de la población. Nosotros lo que solicitábamos era que las personas que se iban a testear fueran mayores de 60 años o con enfermedades de riesgo, o sea, pacientes de riesgo. ¿Van a continuar los testeos más adelante? ¿Tienen planeado continuar? La verdad que ha sido una experiencia muy buena. La realidad es que gracias a la provincia que nos mandaba los test, podíamos hacer este testeo. Hoy es una falta en general de insumos, si bien, porque los casos crecen día a día. A lo mejor en algunos lugares va bajando, pero en otros empieza a aumentar, y esa es la situación en toda la provincia. La realidad es que nosotros seguramente en algún momento lo vamos a evaluar, dependiendo de cómo esté la situación también epidemiológica, viendo cómo son los hisopados, cuáles son los llamados al 107, si es por síntomas, si es por contacto estrecho. Viendo toda esa situación, nosotros vamos a evaluar seguramente si volver a repetir estos test. La verdad que nos ha servido muchísimo, y es importante poder hacer estos testeos para poder identificar, como bueno, lo dije anteriormente, la situación epidemiológica. Vanina, ¿cómo está la situación? ¿Han aumentado los casos? ¿Se mantiene la cantidad? Bueno, la verdad que en los últimos días se han dado muchas altas, los casos activos han disminuido. Nosotros notamos menos llamados. Era una semana, la primera semana que me tocó estar en el COE, eran muchos llamados telefónicos, muchas personas con síntomas, y eso nos empezó a preocupar de alguna manera. Entonces, lo positivo de esto es que en esta semana fue bajando esa cantidad de llamados telefónicos. Igualmente nosotros, dentro de lo que es el centro COVID, lo que le llamamos, armamos una estructura de trabajo que es de lunes a lunes, atención telefónica del 107 también de lunes a lunes, y eso es importante para nosotros poder atender el seguimiento diario de las personas que quieren llamar. Bueno, ¿se ha incorporado gente dentro de este equipo de trabajo, de este centro COVID? ¿Hay voluntarios? ¿Hay gente que está trabajando allí? Bueno, en realidad están algunos pasantes, algunas personas becadas, algunos chicos becados que están estudiando, y los hemos llamado para que colaboren con lo que tiene que ver la trazabilidad, el seguimiento. También los llamamos al 107, por ahí el llenado de planillas. Es toda una estructura que se ha formado y a su vez también con distintas tareas, con distintas áreas que son necesarias para que continúen en el tiempo, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esta situación. Entonces hemos formado una estructura donde
está el llamado al 107, está la trazabilidad, está el seguimiento para aquellas personas que necesitan insumos o asistencia médica, que se hace telefónicamente, y están los médicos que a su vez también hacen este seguimiento médico, dan las altas, o a su vez también diagnostican si aislarse, si se tiene que hisopar la persona. Con respecto a la cantidad de aislados, ¿cómo está la situación en general de esa? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 700 aislados en nuestra ciudad. Si bien los casos están disminuyendo, por ahí se toma el caso índice y todos los contactos estrechos, esas son las personas que están aisladas. Si bien lo comentó seguramente la doctora Lidia antes, estamos seleccionando a quién hisopar, porque los insumos son escasos. Todos estos tubos de hisopos vienen desde la provincia con etiquetas, y a lo que nosotros nos está faltando son estos insumos. Entonces, por ahí necesitamos reorganizar y ordenar estos insumos para priorizar a aquellas personas que son de riesgo, o aquellas personas que tienen que ir a internación. Si bien están en el hospital, nosotros tenemos que saber si son COVID positivos para aplicar los distintos tratamientos que ahora tenemos a disposición. Bien, hablábamos de los testeos rápidos que se realizaron en estos últimos días, pero el intendente daba en conferencia de prensa, daba a conocer unos testeos de antígenos. Dijo que podría llegar a suplantar a lo que es el hisopado. ¿Estos test de antígenos comenzarán a realizarse en General Dehesa? Sí, en realidad los test de antígenos ya hemos hecho una compra desde el municipio para ya tener los test de antígenos. El pasado viernes el intendente tuvo una reunión con el secretario de Asuntos Municipales, con el ministro de Gobierno, y en ese caso, en ese momento, dieron un diagnóstico de la situación de la provincia. Entonces, bueno, nosotros hemos decidido, justamente el viernes, habíamos decidido poder comprar estos test, nos pusimos en contacto con un laboratorio y ya los hemos adquirido. Así que en estos días vamos a estar seguramente ya empezando a usar los test de antígenos para poder diagnosticar, estos sí sirven para diagnosticar COVID. Tienen un margen de error como todos los test, pero estos sí sirven para diagnosticar y suplantaría de alguna forma lo que es el hisopado. ¿Estos testeos son similares a los test que se venían haciendo? ¿Se realizan de la misma manera, pinchando la yema del dedo, o se realiza de otra forma? Los test de antígenos se hacen con un hisopo también, y bueno, tienen un reactivo que lo que detecta es una proteína, la proteína del virus. Entonces, es lo que se diferencia con los otros test que detectan los anticuerpos. Estos detectan una proteína del virus. Entonces, eso es importante a la hora del diagnóstico porque es más eficaz. Bien, entonces, bueno, podemos decir que ya tenemos casi listo este tema de los nuevos test que van a comenzar a realizarse también en General Dehesa, pero ¿qué va a pasar con los hisopados? Decimos que, bueno, empiezan a escasear. ¿Van a seguir realizándose? Sí, los hisopados van a seguir realizándose. Si bien la cantidad de tubos que se envían son menos, nosotros vamos a priorizar siempre a los adultos mayores y a las personas con enfermedades preexistentes. Entonces, es importante que nosotros sepamos, y también es importante que por ahí la gente entienda, que nosotros priorizamos a este paciente porque se le puede complicar la enfermedad. Sobre todo aquellos que son hipertensos. Ahora un nuevo diagnóstico es la obesidad. Cuando a la persona le empieza a faltar el aire, nosotros tenemos que tener el diagnóstico precisamente para poder aplicar los distintos tratamientos. Lo comentaba la doctora Lidia anteriormente. El ibuprofeno inhalado se puede aplicar en aquellos pacientes con COVID. Con criterio médico también, en el sentido de decir, bueno, este paciente se puede aplicar este tratamiento, y a su vez también va en el tercer o quinto día de avance de la enfermedad. Entonces, es importante saber qué diagnóstico tiene esta persona. Una persona que a lo mejor no tiene otra enfermedad, o que a lo mejor es más joven, pasa esta enfermedad de manera muy tranquila. Entonces, tenemos que priorizar para estas personas lo que son los hisopados.
Bien, la gente entiende que por ahí este tipo de test no se le realiza a todo el mundo. ¿Entendió por qué se priorizaba a la gente mayor o todavía exigen querer hacerse el test? Y es entendible que en una situación de enfermedad uno esté preocupado por su salud y que necesite del médico cercano, necesite tener un diagnóstico preciso. Todos pasamos por enfermedades y todos necesitamos ese diagnóstico. Realmente tengo esto, es una incertidumbre que en realidad nos genera a todas las personas que estamos enfermas, que nos enfermamos, que estamos sensibles, es entendible. Hay personas que exigen un poquito más el hisopado. Siempre se entiende la situación, eso quiero aclarar, pero la realidad es que nosotros estamos priorizando a estos pacientes de riesgo y hoy en día la mayoría de las personas que tienen síntomas son síntomas de COVID. Cuando la persona pierde el gusto y el olfato es COVID. Entonces, la mayoría de las veces. Así que yo no puedo hablar mucho porque no soy médica de este tema, pero estando ahí en lo que es el centro COVID, relacionándonos permanentemente con los médicos, por lo que expresan, por lo que cuentan, uno va entendiendo cuál es el diagnóstico a partir de que a alguien le cuente los síntomas. Entonces, hoy en día, y viendo también la cantidad de hisopados que se han hecho anteriormente, cuando nosotros teníamos, la mayoría de las personas con síntomas, que tenían síntomas, eran COVID positivo. Entonces, eso es importante a la hora también de entender esta situación. Es para prevenir, es la situación que nos toca y tenemos que prevenir y dejar de propagar este virus para que deje de existir. Es la forma para poder cuidarnos a todos. Bien, bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con más Políticamente Correctos. No te muevas bien.